Bueno, buenas tardes a los que estamos acá, buenas tardes a los que se están conectando en este momento. Ahí veo algunas caras y algunos nombres. Los saludo desde Ushuaia. ¿Cómo les va? Junto al formidable equipo de trabajo les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación que ha sido ideada desde esta gestión de David, de Jessica y del área de administración financiera. Me parece, cuando me comentaron que estaban haciendo estas reuniones de capacitación sobre la cuestión, el movimiento financiero y administrativo del Poder Judicial o del Superior Tribunal, me pareció una muy buena iniciativa. Fundamentalmente porque somos un poder del Estado, porque además de tener función estrictamente jurisdiccional, tenemos una función administrativa muy importante. En este sentido, aquí se administran fondos públicos, y la administración de fondos públicos supone, en primer lugar, que no son propios, y en segundo lugar, al ser fondos que no son propios, tienen que, para administrarse, cumplir ciertas reglas. En el ámbito de la administración pública, justamente quienes representan los intereses de esa administración no pueden hacer cualquier cosa, solamente pueden hacer aquello que expresamente está autorizado a hacerse. Y justamente la expresa autorización para hacerse es lo que a veces genera un mecanismo un tanto burocrático, o al decir de algún doctrinario, un andar un medio paquidérmico, lento. Eso significa que justamente, como no se administran fondos propios, todo lo que se exige para la transparencia y la actividad netamente administrativa financiera tiene que reunir determinados pasos y requisitos. De allí los pedidos, de allí los fundamentos. Pedidos y fundamentos que también son requeridos por las auditorías. Quien audita la actividad administrativa y financiera del Poder Judicial, justamente pone el ojo en las previas autorizaciones, en el cumplimiento de las reglas. Las reglas pueden ser acordadas, resoluciones, leyes, reglamentaciones, todo un bagaje y un entramado normativo que tenemos que respetar. Que los operadores del sistema, en este caso, quienes forman parte de la administración financiera, estén dispuestos a comentarles a nuestro público interno del Poder Judicial cuál es el funcionamiento administrativo y financiero, me parece que es justamente un buen punto para que todos aquellos que requieren de la asistencia financiera del Superior Tribunal pidiendo cosas, pidiendo asistencia, pidiendo colaboración para las actividades que cada uno desarrolla, sepan en todo caso cuáles son los pasos o cuál es la mecánica del manejo del fondo público que el Superior Tribunal tiene que administrar. Por eso me parece que quién mejor que los artífices directos de instrumentar y ensayar y canalizar los pedidos de gastos, que no son individuales ni propios, sino que son públicos, sean los encargados de explicarles cuáles son justamente los mecanismos que el Superior Tribunal tiene que respetar ineludiblemente al momento de analizar y valorizar una necesidad conjuntamente con un marco dado por lo que se denomina presupuesto. Y eso en el entramado de unas reglas y normas que tenemos que respetar. Eso me parece que es de mucha utilidad porque justamente va a mostrar que no son cuestiones caprichosas, que no son cuestiones de humor de una persona de otra, sino que son pasos que tienen que respetarse porque justamente, insisto en este punto, no estamos administrando bienes propios, sino que lo estamos haciendo en base a una representación con relación a bienes que son públicos. De manera que yo quería simplemente estar hoy aquí presente para felicitar a los inspiradores de esta actividad, a todos los que aquí están presentes, y a ustedes que han decidido escuchar a los que aquí van a exponer, porque me parece que este tipo de actividades hay que incentivarlas, hay que promoverlas y hace una mejor calidad de nosotros, en definitiva del Poder Judicial y del servicio que en definitiva se tiende a prestar. De manera que muchas gracias por la iniciativa, cuentan con todo el apoyo de los ministros del Superior Tribunal, ojalá que esto se siga incentivando, ojalá que el ida y vuelta que esto provoque a nosotros también nos nutra de
unas miradas distintas o de algún punto que hay que perfeccionar. Siempre uno tiene que estar abierto y tener una escucha activa para ver qué es lo que no está funcionando bien. De manera que este ida y vuelta es muy provechoso. Yo los quiero saludar, felicitar y augurarles una buena actividad. Muchas gracias. Y ahora sí lo dejo en palabra de quien tiene, no sé quién va a disertar primero, pero bueno, doctor Pablo. Así que los saludo y quiero decirles y anticiparles que todo lo que aquí pase se está grabando y va a ser subido al canal de YouTube del Poder Judicial, de manera que todos van a tener la oportunidad de verse con sus familias, escuchando y viéndose lo que acá están diciendo. Los saludo fraternalmente y les auguro una buena actividad. Buenas tardes. Gracias. ¿Vamos? Sí. Bueno, buenas tardes, saludos a todos, gracias por estar. Un poco la idea, como habíamos hecho en la presentación anterior, es dar un pantallazo muy breve, muy sintético de la función administrativa del Poder Judicial, del régimen económico financiero, para que bueno, un poco se pueda ir tomando dimensión, conociendo desde la función jurisdiccional y de lo que son las áreas administrativas nuestras, cómo un poco, cuáles son las ideas inspiradoras de muchas de las cosas que venimos trabajando también. No desconocemos, un poco es lo que hablábamos en las primeras reuniones, que este hecho de que el Poder Judicial cumple una doble función, una función jurisdiccional y una función administrativa, ha generado, y esto da prueba la jurisprudencia, por eso que esté el doctor Mushnik comentando y hablando del compromiso que tienen los jueces con la función administrativa no es menor. Hay una jurisprudencia consolidada en muchos tribunales provinciales aún hoy, y muy reciente, un cambio de la Corte en el año 2008, respecto de lo que es la función administrativa y el control judicial. Históricamente los poderes judiciales no permitían la revisión judicial de su función administrativa. Esto es que si yo cesanteaba a un empleado, si yo rescindí un contrato en el marco de la función administrativa del Poder Judicial, esto era irrevisable judicialmente. La Corte varió esta jurisprudencia en el año 2008. Es decir, que hay un criterio de orden jurisprudencial que de alguna manera tenía vedado la revisión judicial de la función administrativa del Poder Judicial, lo que no colaboraba tampoco para desarrollar e incentivar principios que tengan que ver con una función administrativa fortalecida. También a los jueces, en algún punto, históricamente, y en algunas jurisdicciones hoy, se les confundía con la independencia judicial esta posibilidad de que otro juez revise lo que él hacía, ¿no? Y sobre todo cuando son jueces de inferior rango, no inferior rango, pero sí de una instancia menor por ahí que le toca. Normalmente las funciones administrativas están a cargo de los superiores tribunales de justicia, salvo algunas excepciones puntuales por los consejos de la magistratura, con lo cual la función administrativa los tiene como titular los jueces del Superior Tribunal de Justicia, y por ejemplo en materia de empleo público sería el juez laboral el que revisa. Con lo cual, si uno no tendría claro los principios que inspiran a la función administrativa y a la función judicial, podría ser desde la misma función judicial una cuestión de gravedad institucional que un juez de primera instancia revise lo que hace el Superior Tribunal de Justicia. La explicación clara, jurídica de esto, para no alarmar, es justamente que la función que ejerce el Superior Tribunal en algunas materias es función administrativa. Y esa función administrativa, en el caso puntual del empleo público, está realizada por el juez de primera instancia. Costó mucho a nivel federal consolidar una doctrina que permita separar claramente la función administrativa de la función jurisdiccional. Hay toda una teoría dogmática que desarrolla esto, que no viene al caso hoy, porque lo importante es tener en claro cómo se asientan estos dos pilares. No colabora con esto tampoco el hecho de que históricamente la función administrativa fue considerada total y absolutamente secundaria, como una función muy menor de liquidación de sueldos, de manejo de personal, sin los principios propios y la consolidación de los principios que hacen la función administrativa, que acaso le va a contar un poco, vinculados estrictamente hoy con la buena administración. Esto ha permitido, por ejemplo, para los que vienen más del mundo jurídico, que es muy interesante, qué pasa con la administración históricamente. Por ejemplo, el Instituto de la Declaración de Inconstitucionalidad en sede administrativa, que el Poder Ejecutivo la tiene vedado,
¿Qué pasa con la declaración de inconstitucionalidad en los órganos administrativos del Poder Judicial? Cuando el órgano que tiene a su cargo la declaración de inconstitucionalidad en función administrativa y que lo tiene vedado, paradójicamente sí podría hacerlo en sede judicial. Entonces, un poco ahí las preguntas son cómo se derraman, ¿no? estos principios constitucionales en sede administrativa. Consolidar una función administrativa también nos da a priori dos puntos muy favorables. Primero, tenemos órganos, que es un poco lo que de la ciencia de la administración se viene bregando hace mucho tiempo, por consolidar órganos intermedios, estables y fuertes dentro de la administración, ¿no? Este tema de los cambios electorales, que es analizado por la economía como fallas de mercado, como circunstancias que afectan el normal desarrollo de la economía, también en los órganos electivos se ve y se analiza como un problema para el desarrollo de políticas institucionales, porque nosotros que vivimos en este país no somos ajenos a que es muy difícil establecer políticas a largo plazo con órganos cambiantes cada 4 años en materia electoral. Nosotros en el Poder Judicial tenemos una gran ventaja para la consolidación de la política institucional y para la fortaleza de la función administrativa, que es justamente que tenemos órganos estables. En general, los órganos que conforman la función administrativa dentro del Poder Judicial son órganos estables. Ustedes, Vanessa es hace mucho tiempo directora de planificación, Gustavo Zamora hace muchos años también que estamos como administrador, lo mismo nos pasa con Nacho, es decir, somos órganos en general en los cuales nuestros organismos, lo mismo Fabi, vos como auditor interno, pero estás hace mucho con nosotros también, y tenemos proyección de futuro en cuanto a la estabilidad de los cargos. Entonces, esto nos pone en una gran situación de ventaja de cara a desarrollar políticas públicas, políticas institucionales, para fortalecer la función administrativa del Poder Judicial. Otra cuestión positiva es la posibilidad de, o esta mezcla, esta transformación que se da con la función judicial, que es lo que no pasa en sede administrativa, ¿no? El Poder Ejecutivo, en el órgano legislativo, que también ejerce función administrativa, no tiene la posibilidad que tenemos nosotros como en el órgano judicial, que los órganos que tienen como titularidad la función administrativa también dictan sentencias y resuelven cuestiones de interpretación jurídica. Con lo cual, cuando consolidan una doctrina de interpretación jurídica respecto de un tema, aparecen dos cuestiones fundamentales. Primera, hay una obligación de que si yo le digo a la administración pública que debe hacer los procesos por licitación, que debe aplicar principios de transparencia o que debe establecer principios que favorezcan el acceso a la información pública, lógicamente tengo que poder derramar en la función administrativa esos mismos principios, porque son los mismos titulares de la función. O sea que por un lado tengo esa ventaja de que puedo anticipar en la función jurisdiccional lo que luego voy a poder hacer como transformación en sede administrativa, y por otro lado tengo el peso de que si yo voy a establecer políticas institucionales y las reglas de juego para el resto de los poderes, si bien en el marco de un caso concreto, tengo de alguna manera la obligación de poder derramar en mis propios procedimientos administrativos esa misma regla de juego que yo les estoy marcando un poco a nosotros. Esto es un poco el principio inspirador para que, si bien ya venían trabajando siempre con esta idea, la idea es establecer herramientas que vayan optimizando y favoreciendo esto, y a partir de ahí contarles un poco a todos cómo es lo que se viene trabajando, aprovechando el presupuesto. Bueno, había varias cositas para trabajar este año, y empezar desde que arrancamos con la planificación presupuestaria, pasamos por el área del presupuesto, luego pasamos por el área de contrataciones, que es la que va ejecutando el gasto, Fabián como auditor interno, y bueno, el gran englobado de todo esto, que sería Jessica en el área de administración, y después luego Gustavo coordinando toda la función económica y financiera también. Un poco la idea era dar este pequeño panorama introductorio de cuáles son los principios fundamentales, jurídicos y no, que tenemos en cuenta para un poco organizar la función administrativa. Lo voy a dejar ahora con Susana, mínimamente para explicar cuál es la obligación transformadora que tenemos nosotros en la función administrativa a partir del principio de la buena administración, para que ya empiecen los chicos específicamente a contar de su área. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Tal como decía el doctor Pachman, históricamente la función administrativa del Poder Judicial siempre fue puesta en un segundo plano, como una función residual. Sin embargo, en los últimos años se ha ido fortaleciendo esta función y reconociendo su importancia. Y si bien en el ámbito judicial siempre se puso el foco
en la buena administración de justicia, también tenemos que poner el foco en el ámbito de la función administrativa, en la buena administración, en los mismos términos en los que se aplica este concepto en el marco del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su función administrativa justamente. Y el concepto de buena administración es un concepto que se ha ido desarrollando ampliamente en los ámbitos académicos en los últimos años. En cualquier jornada académica que trate sobre administración pública se va a mencionar. Y es porque se lo presenta, viéndolo desde la administración, como un principio. A su vez, se lo presenta también como una obligación, porque es también un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a que la administración funcione bien, a que no se metan excusas, a que no haya silencios, a que justamente se expidan y se expidan de manera rápida, eficaz en los términos de la ley. Porque justamente la buena administración implica poner en el centro y en el foco de la gestión a la persona y a la dignidad de la persona. Este principio de buena administración tiene grandes campos y grandes principios que engloba, entre ellos el de transparencia, el de equidad, el de ética, el de seguridad, el de eficiencia. Y justamente la planificación es una de las manifestaciones de este principio de transparencia que nos lleva a una buena administración. Por eso es que hoy estamos acá para hablar de planificación presupuestaria y a su vez un poquito de lo que es la planificación de las contrataciones. Porque todos en los distintos ámbitos de trabajo necesitan algo. Y ese algo se obtiene a partir de una compra. Como decía el doctor Mushnik, acá los fondos son públicos y requieren seguir ciertos procedimientos y tener determinados cuidados propios de esa protección a los fondos públicos. La transparencia se tiene que dar en todas las etapas. Si bien empezamos hablando desde una planificación, que es lo que entiendo que principalmente les va a hablar Nacho después, la planificación presupuestaria, también se tiene que ver plasmado después en oportunidad de, por ejemplo, requerir a la administración que se satisfagan determinadas necesidades que tienen las distintas áreas del Poder Judicial. Y en esto quiero hacer especial foco en el aspecto de la motivación. Cuando uno hace un pedido y dice nosotros necesitamos una impresora, por ejemplo, es muy importante destacar el porqué, porque seguro que ya había una impresora en su área. ¿Por qué requieren una nueva? ¿Estamos haciendo un reemplazo de una anterior? ¿Se necesita otra porque hay mayor cantidad de personal o mayor demanda de trabajo? La motivación sirve no solo para justificar nuestro pedido, sino también para darle herramientas a quienes después deciden en cada una de las compras públicas el por qué priorizar esa compra antes que otra, porque justamente los recursos, todos lo sabemos, son finitos, no hay para todo y hay que poder elegir. Otra de las patas muy importantes en lo que es la transparencia es el control, porque justamente el control no solo tiende a prevenir prácticas irregulares, sino que a su vez, atento que tiene una visión global de todos los procedimientos, porque la mayoría de los procedimientos que se realizan en la administración pasan en algún punto por la auditoría interna, tiende a lograr mayor eficiencia y eficacia, puede colaborar activamente para que los procedimientos se desarrollen de forma más eficaz y más eficiente. Ahora, esa eficiencia y esa eficacia, que ellos puedan realizar su labor en tiempos adecuados y acotados, tiene que verse sí o sí como ayudada por todas las demás áreas, en el sentido de completando las notas de pedido, cuando hacen sus pedidos en forma completa, justamente. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que va a ayudar a que ellos puedan trabajar mejor y más rápido, y en definitiva satisfacer las necesidades de todos ustedes
en tiempo oportuno. Creo que con esto termino mi exposición. No sé quién va a seguir ahora. Sí, yo un poco era el tema de completar la primera parte de la introducción. Ahora le voy a dar la palabra a Jessica. Y por favor también ustedes que están del otro lado, nosotros tenemos un diagrama hecho, pero la idea es que sea una charla que sea suficientemente flexible como para que si ustedes tienen alguna inquietud o algo en el transcurso, lo podamos conversar sin ningún problema también. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Solo agregarles, me importaba desde el principio de la introducción, que un poco el objetivo que nos trae acá a pensar esto con ustedes es planificar y que ustedes también tengan como esa conciencia de que todo lo que ustedes necesitan lo pueden pensar, lo pueden anticipar y lo pueden planificar. Está Vanessa ahí también, que está trabajando con todas las áreas y con muchas de ellas como para poder pensar a futuro. Y eso, ese pensar a futuro y pensar la unidad de cada uno en cómo la quisiera, nos va a permitir a nosotros, desde la administración, poder acompañar mejor y más fácil los pedidos que ustedes hacen. Entonces, si nosotros podemos anticipar, podemos pensar nuestra unidad, podemos prever nuestras necesidades o cuál sería nuestra expectativa de cómo vernos y con qué instrumentos y herramientas contar, entonces en el momento de gestionar esas compras, esos gastos, desde hasta cambios de infraestructura o de informática o cosas menores o del espacio que ocupan, nos es mucho más fácil anticiparlo, preverlo, presupuestarlo y después implementarlo más de orden general de todas las unidades en sí, y no ir haciendo esas compras por ahí más chiquitas, que son más lentas, demoran un poco más, y tal vez no llegan en los tiempos que ustedes aspiran. Esto era un poco poner en escena con ustedes, con todas las herramientas que los chicos les van contando, que es lo que nosotros necesitamos para poder hacer la gestión de sus necesidades más ordenada y efectivamente posible. Eso es todo. Bueno, buenas tardes. Desde la Secretaría de Administración, hoy no está Guillermo Pedemonte por una cuestión personal, no pudo estar, pero contarles un poco cómo es, digamos, que se llega a... Ustedes saben que el presupuesto nuestro, por mandato de la ley, en este caso la ley 495, solicita o exige que el Poder Judicial, antes de una fecha determinada, que es el 31 de agosto de cada año, remita ese proyecto de presupuesto, esa planificación que va a proyectar justamente para el año, en este caso, por ejemplo, para el año 2023, este proyecto de presupuesto que finalmente termina plasmándose materialmente con la aprobación de la ley de presupuesto de cada año. Esta ley justamente que aprueba ese presupuesto, no me quiero meter específicamente en el campo de los abogados, pero justamente, saben, por lo poco que sé de leyes, digamos, es una ley que sí, ustedes saben que las leyes se tratan, se aprueban, y bueno, justamente esta ley de presupuesto es una de las pocas leyes que admiten que su tratamiento pueda ser variado o durante varias oportunidades durante el transcurso del desarrollo del año, en este caso del año fiscal o del ejercicio, que sería el que abarca el presupuesto. Lo importante de contarles esto es saber que estas necesidades de las que hablaba la doctora Nahme, digamos, se van recabando de todos los ámbitos, de todas las áreas del Poder Judicial, lo que llamamos las distintas unidades de gastos, y esas unidades de gastos son las que después, una vez consolidadas y bueno, justamente centralizadas en lo que son las áreas de administración, terminan elevándose ese proyecto de presupuesto, manifestándose o materializándose, mejor dicho, en lo que es la acordada que los ministros tratan luego de las discusiones que se pueden dar o del tratamiento de la política justamente que quiere llevar adelante el Poder Judicial para un determinado periodo. Por ejemplo, me refiero a política desde el punto de vista de lo que es la política presupuestaria. En todo presupuesto, cualquiera sea el órgano estatal que lo emite, o el estadio municipal, provincial, o en este caso o hasta en distintos ámbitos,
manifiestan lo que las voluntades, en este caso los ministros, planifican llevar adelante durante el ejercicio siguiente. Esa política, entendida como política presupuestaria, obviamente en función de justamente las necesidades y las metas que de acuerdo al plan estratégico en su momento han firmado los ministros, está orientada esa política presupuestaria a cubrir esas necesidades que pueden ser distintas durante un año u otro. Por ejemplo, dentro del presupuesto, cuando se envía dentro de esa acordada que firman los ministros, por ejemplo, hay una planificación para obras. Bueno, esas obras tienen un distinto grado de, digamos, de prioridad en función justamente de lo que hablaba también recién Susana, de los recursos, que siempre son finitos. Entonces, bueno, las necesidades de prioridad de la construcción o de las licitaciones que se llevan a cabo de obra pública son las que justamente se marcan en ese presupuesto como objetivo a cumplir durante el año. A veces ese presupuesto también, es cierto, con esas limitaciones tiene la posibilidad o no de llevarse a cabo. Por eso lo que no está Diego acá, que es el jefe de contrataciones, pero siempre digo, bueno, nosotros siempre tenemos que recabar las necesidades de todas las áreas que se necesitan cubrir o de que están manifestando alguna cuestión que tengan que desarrollar durante el próximo ejercicio y después plasmarlo en lo que sería el transcurso del periodo y la necesidad de que se pueda cubrir durante ese ejercicio. Bueno, esa acordada, como yo les digo, se eleva a los ministros la remiten antes del 31 de agosto al Poder Ejecutivo y se consolida en el presupuesto provincial el presupuesto del Poder Judicial con las políticas que determinan los ministros. En términos generales no me quiero extender mucho, pero sí, justamente una palabra que es importante, y hablando un poco del control y de las necesidades de cumplir con las distintas normas, lo ayornado que la administración debe cumplir en cuanto a las obligaciones de transparencia, de efectividad, de eficiencia. Existen normas, bueno, está la ley provincial de contrataciones, que estamos obviamente obligados a cumplir con lo que establece, tanto sea de procedimientos como de efectividad, de distintos requisitos que exige la ley. Y lo importante es que cuando se solicita algo o se planifica esa adquisición de algún insumo, de algún material o lo que sea, se explicite bien la necesidad del gasto que yo estoy solicitando o explicando. Porque en realidad yo puedo decir, bueno, yo voy a necesitar 10 sillas para mi despacho. ¿Pero por qué? Porque si el despacho, por ejemplo, de una oficina, si sigue siendo la misma oficina y si sigue teniendo los mismos metros cuadrados, digamos, la necesidad no se vería en ese caso. Ahora, si yo tengo pensado que yo me voy a mudar, no sé, voy a hacer una ampliación, voy a tener otras necesidades, bueno, ahí estará justificado porque yo estoy solicitando dentro del presupuesto que se compren 10 sillas más para un ejercicio. Y ahí en eso, mira, es muy importante en esto que dice Gus, para que se pueda entender, a veces es esto de la necesidad, el foco, la necesidad, y no tanto el con qué cubrirla, porque hay muchas veces que uno tiene una expectativa de que algo que uno quiere que suceda se haga de algún modo, sin embargo las áreas técnicas encuentran modos más adecuados para generar esa necesidad. Estilo, necesito una sala de audiencias para oralidad, no sé, alguna cuestión concreta, en vez de pedir 5 camaritas que le compremos individuales, que nos ha pasado, que por ahí una solución técnica mucho mejor, mucho más afín. Entonces, para el pedido tendría que ser, necesito tomar audiencias de oralidad en el marco tal, con estas características, y ahí entonces los equipos técnicos ajustan el pedido para que el momento de hacer la compra sea lo más adecuado para la funcionalidad que ustedes quieren. Termino con esto y hablando de necesidad. Nosotros estamos tratando desde la administración y justamente para cumplir con todas estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, con lo legal, con el procedimiento en sí que demanda la adquisición de los bienes o de los servicios, la necesidad de estandarizar, ¿sí?, determinadas cuestiones que tienen que ver justamente con el proceso de la adquisición de los bienes.
Por ejemplo, no está Diego acá, vuelvo a repetirlo, que es el jefe de contrataciones, pero a veces en una contratación se pierde más tiempo en requerir el concepto o requerir el detalle de lo que se está solicitando porque no queda claro en el pedido que se realiza si quiero cambiar una cortina, la medida de la cortina, si tiene que ser de qué color, si tiene que ser de tal medida. Entonces, ese feedback de información a veces demora más que el propio procedimiento de salir a comprar esa cortina. Entonces, lo que se está tratando de estandarizar, incluso con pedido de los secretarios, porque hemos visto que es digamos, un escollo que por ahí tiene que ver más con procedimientos nuestros internos que con el proceso mismo de adquisición de un bien o de servicio. Entonces estamos trabajando en esa cuestión que para que cuando lleguen, digamos, las distintas necesidades, los distintos requerimientos de las áreas, podamos, digamos, encauzar esto de una forma estándar y bueno, y con el objetivo de que sea todo más fácil, ágil y que se pueda cubrir la necesidad en el menor tiempo posible. Ahora, en ese proceso que les estoy comentando, siempre tenemos lo que son los controles, tanto internos como externos. Acá al lado tengo el control interno, que es el contador Pastorino, que es el que está a cargo de la auditoría interna, y él les va a comentar un poco también. Pasa Nacho. ¿Pasa Nacho? Pasa Nacho. ¿Cómo están? Yo soy Ignacio Leguiarco, el jefe de contable. Hay algunas caras que no había visto. La idea era mencionarles, continuar un poco con la charla anterior para no repetir mucho, ampliarles un poquito en los principios presupuestarios. Muchos de ellos ya fueron abarcados. Uno que por ahí estaría bueno traer a colación es el de continuidad, que cuando uno formula un presupuesto, no se formula un presupuesto desde cero, siempre se tiene en cuenta el año anterior, qué pasó, qué hicimos, cómo nos fue, por qué nos fue como nos fue, por qué nos pasó lo que nos pasó, por factores internos, externos, por coyunturas políticas, económicas, lo que fuere, y en función de eso, programar el presupuesto del año siguiente. En la administración siempre hacemos eso, inclusive, bueno, para que tengan un poquito más de idea, como venía la charla en las anteriores, definimos unidades de gasto para que un encargado de esa unidad de gasto nos diga qué es lo que necesita para el año siguiente. Van variando por ahí las unidades de gasto por diferentes cuestiones, medidas que nunca sean por cuestiones personales, a veces nos pasa, pero en general es más por agrupar unidades, diferentes unidades funcionales en una unidad de gasto, porque nos termina siendo más producente para todos. ¿A qué voy con esto? Esto es un feedback con ustedes mismos, entre ustedes y nosotros, y vamos evolucionando en la forma de hacer el presupuesto todos juntos. Parte de esto es también lo que va a mencionar Fabián con el tema del control. Por el control es previo, concomitante y posterior. En la parte de control posterior, que se vincula un poquito con esto de la formulación y ejecución presupuestaria, es el tema de los desvíos y analizar por qué nos ocurrieron. Bueno, esto de continuidad es un principio en la elaboración del presupuesto, junto con el de transparencia que había mencionado, el de anticipación, que un poco comentó Jessica por el tema de las contrataciones, la claridad que también había algo mencionó Susana, le debemos al público en general una explicación de lo que hacemos, para que el público en general nos entienda, tiene que ser claro el presupuesto. Por eso también está bueno ir abriendo hacia todos los que formamos parte del Poder Judicial y que nos den su punto de vista respecto del proceso que hacemos de formulación presupuestaria, en esta etapa de formulación para el principio. Después también me gustaría, en algún momento si tienen algún aporte respecto de la formulación en sí, que les mencioné que habíamos definido unidades de gasto, si alguien tiene algún comentario para hacer, alguna consulta, no sé si habían participado de las charlas anteriores, y si recién están emprendiéndose, la consulta que quieran hacer. Bien.
Buenísimo. Bueno, yo soy Fabio Pastorino, estoy a cargo del área de control interno. Y bueno, mi rol o nuestro rol en el área es controlar o velar por los principios que han comentado todos acá. Hay una condición básica para la auditoría interna, que es la independencia. El área es independiente de todo el circuito administrativo. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad desde afuera, como un staff dentro de un órgano de staff dentro de la administración, poder hacer verificaciones previas, concomitantes o posteriores en los procedimientos, ya sean de contrataciones, de presupuesto, el procedimiento de pago de sueldos, los procedimientos de pago a los peritos, bueno, todas las actividades que realiza la administración dentro de su jornada. Ahora, ¿el presupuesto finaliza con la confección? No. El presupuesto tiene un inicio, tiene un proceso de ejecución y tiene un final. La auditoría abarca todo ese procedimiento en la fase de control. De hecho, nuestro órgano de control es el Tribunal de Cuentas y la Unidad de Evaluación Financiera a nivel nacional. Pero respondemos a los requisitos del Tribunal de Cuentas. Entonces, el Tribunal de Cuentas se apoya en el área de auditoría para realizar todos los controles dentro de la administración del Poder Judicial. Es bueno mencionar que desde el 94 solo hemos tenido un solo problema en una cuenta, una sola observación en el 2004, que fue un problema de exposición, pero venimos estando entre los 3 mejores. Es una evaluación que hace el Tribunal de Cuentas, así que toda evaluación, clasificación tiene su subjetividad, pero bueno, nosotros venimos estando entre los 3 poderes que vienen teniendo un buen desempeño en cuanto a la rendición de cuentas. No tenemos observaciones de importancia. Pero no obstante eso, es el espíritu de la prosecretaría de seguir mejorando, ¿no? De no bajar los brazos y seguimos haciendo mejoras dentro de los procedimientos. Tal es así que la auditoría es el elemento donde se hace también con Ignacio, con cada una de las áreas, los feedback, para poder mejorar los procedimientos. De hecho, ya hemos mejorado los pedidos de compra, hemos mejorado los que presentamos en la cuenta, los pliegos de base de informaciones, ¿sí? Hemos mejorado, hemos estandarizado, y esta característica que no estamos sujetos a los valores políticos, la administración no está sujeta a los valores políticos, nos da continuidad y nos da la posibilidad de, en el tiempo, trabajar estas cuestiones. Ahora, ¿qué método utiliza la auditoría para abordar los procedimientos? Bueno, la norma dice que es un método es el control integral e integrado. Integral, ¿por qué? Porque ayuda o asiste a la organización a cumplir ese objetivo manifestado en el presupuesto, en el plan político del presupuesto. Con lo cual, cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba, no es un bagaje de números, hay un plan político, administrativo de intención de hacer algo en el año. Bueno, a partir de ahí ya la auditoría sabe cuál es el rumbo, en dónde tiene que poner sus esfuerzos, ¿para qué? Para lograr que ese rumbo sea cumplido, o ayudarlo por lo menos, ¿no? Y es integrado porque integra todas las áreas que están dentro de ese presupuesto, que se movilizan dentro de ese presupuesto. Por lo cual, nosotros tratamos de darle una impronta más distinta a la legal, sino más de gestión, ser una auditoría de gestión, ¿sí? Que ayude a la gestión a prevenir problemas, a elaborar planes o compras que antes de que lleguen a tener un problema, bueno, tratar de captarlo antes, evitarlo. Cuando hablamos del presupuesto estamos hablando de 7.800 millones, ¿no? Sí, para dimensionar, el número que estamos hablando son 7.800 millones. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Con lo cual el 85% es haberes y el otro 15% es compras y contrataciones. Con lo cual es muy variado nuestro presupuesto. Tal es así que hace 3 años no pensábamos que íbamos a hacer obra y ahora hacemos obras como el Ministerio de
servicios públicos. Es increíble, y esto dicho por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Como lo variado que es nuestro presupuesto, las distintas actividades que se realizan dentro de nuestro presupuesto y nuestra administración. Bueno, esta administración, por el lado de los saberes, para contarles cómo está la administración, por el lado de haberes, casi el presupuesto se maneja solo. El haber está muy tecnificado, le han puesto mucho esfuerzo informático, y aparte porque hay una realidad, ¿no? Cuando hay un error, al otro día llaman, tengo un error en el suelo, ¿no? Es rápido, no tengo que hacer el control yo, lo va a hacer el mismo usuario el control, ¿no? Entonces, pero independientemente de esto, no hemos visto grandes problemas. Sí tenemos problemas dentro de áreas como obras públicas, donde son cosas mucho más complejas, mucho más engorrosas, y donde hay que elaborarlas o ponerle un poco más de tiempo. Charlamos con todas las áreas, charlamos. Esta condición de independencia nos hace a veces discutir criterios, ¿no? Y discutimos de verdad. Conocemos, pero cuando ponemos los temas en la mesa, los discutimos para realmente sacarlos, ¿no? Y eso es bueno. Yo puedo decir que desde la auditoría, a lo largo de los años, es raro haber tenido grandes problemas, ¿no? Siempre hay una forma de salir, y hay una forma de salir siempre bien, cuidando nuestros principios, que es lo que más velamos, ¿no? Los principios de transparencia, de seriedad. Y tal es así que hemos mejorado, que yo siempre me atrevo a decirle que yo traigo siempre, esto es 2003, no hace mucho, ¿no? Esta es la base de datos de proveedores del 2003, que era la agenda de teléfono. Esto era una base de datos de proveedores, esto se transformó. Y esto era la base de datos del contable. ¿Sí? Con lo cual, éramos 281 personas también en el Poder Judicial, éramos un poquito, ¿no? Pero esto muestra la evolución que hemos tenido, ¿sí? Dentro de la organización. Que nos ha dejado ahí, hoy estamos bien y queremos estar mejor. Y ese es el anhelo, creo que, de toda la auditoría. Y esto, de dialogar y abrir la administración a todas las áreas, intenta que se integren también y formen parte de este equipo, aunque no sea a la distancia, ¿no? Bueno, nada más, David. Bueno, nada, por nosotros un poco pasando en limpio todas las cosas que venimos hablando acá con ustedes, y después de, como gran objetivo, como fueron diciendo todos y cada uno, y unas sería, poder contarles cómo presentamos nuestra administración, quiénes somos, qué hacemos acá adentro, cuáles son los objetivos que tenemos, hacia dónde estamos apuntando, y tener en claro como algunos ejes rectores, ¿no? Como esto de fortalecer la función administrativa. Ahí veo, por ejemplo, Bachi, que fue compañero, doctor Capelotti, que fue compañero de la maestría de Derecho Administrativo, donde se habló mucho del fortalecimiento de las funciones administrativas de los poderes judiciales, que siempre tuvieron este lugar medio secundario. ¿Cómo fortalecemos? Mediante más transparencia, más acceso, favoreciendo el control de los órganos de control. Hace poco, contaba Fabián, sacamos una acordada en la que han trabajado todos los que están sentados en esta mesa, y algunos más, donde se aprobaron los pliegos generales para obra de la 1015, a modo consensual, y dejar un pliego ya firmado y preestablecido de cómo vamos a contratar para adelante para evitar modificaciones en casos puntuales. Se estableció una nota de pedido con la idea un poco de lo que vinieron contando también, de ir cambiando nuestra mentalidad de necesidades y de objetos particulares que necesitamos por necesidades concretas. Bueno, ¿qué necesitamos? Y que cuente con el apoyo de las áreas nuestras también para saber qué bien sería el más adecuado para satisfacer esa necesidad que tenemos. También hablar de lo que un poco repasaron todos acá, de la importancia de la motivación de los actos, de los pedidos. Todos sabemos, porque uno, más que nadie, el que pide, sabe cuál es su necesidad, pero para el resto que no la conocemos es importante que todas esas cuestiones estén desarrolladas, porque no solo porque hace la técnica, digamos, jurídica de la motivación del acto administrativo, sino también porque nosotros tenemos nuestra auditoría interna que tiene la obligación de controlarnos y observarnos y decirnos falta esto, esto no está explicado, esto no está, porque es nuestra última sala de atención antes de pasar al Tribunal de Cuentas, y nosotros no queremos que el Tribunal de Cuentas nos observe.
queremos que sea nuestra propia auditoría interna que primero nos alerte de estas cuestiones. Así que un poco era contarles a ustedes este panorama, compartirlos, abrirnos a contarles un poco cuál es nuestra dinámica en esto y por supuesto escucharlos si tienen alguna pregunta, consulta, aporte, lo que sea. Bueno, si ninguno tiene consulta, les agradecemos muchísimo la... Ah, ahí está Claudia. Buenas tardes, ¿cómo están todos? No sé si se escucha bien. Sí, clarísimo. Bueno, en principio quiero decirles que muy claro ha sido abordado el tema presupuestario. Y en esto justamente que estaban diciendo, ¿no? Del equilibrio entre los recursos y los gastos, que habitualmente suele siempre, digamos, la necesidad que existe, suele atravesar la realidad que vivimos, tanto en el país como obviamente en cada dependencia. Entonces quería saber cómo en este contexto macroeconómico el presupuesto, que es, digamos, una imagen o lo que se trata de buscar es una planificación de gestión anual, queda atravesado ante este contexto que hoy vivimos, ¿no? Porque si bien en la normalidad suele suceder que en contextos normales, ¿no? Suele suceder que el presupuesto siempre en su ejecución queda en menos, y esto lo pueden decir los contadores, como en este contexto, hoy que ya al 70% suele quedar en su ejecución en menos habitualmente, en este contexto cómo se está llevando a cabo, qué medidas se está teniendo en cuenta. Entonces cuando se hablaba de la nota de los pedidos, digo, ¿no? La importancia esta de la motivación en la nota, pero no solamente porque los recursos son escasos, sino porque llega un momento en donde lamentablemente, y a veces que es difícil entenderlo, se tiene que elegir, ¿no? Entre qué necesidad o no cubrir, porque no se puede dar cumplimiento con todo. Entonces digo, esta es una realidad que por ahí la viven los administrativos o los que están a cargo de la elaboración del presupuesto y su ejecución en sus diversas etapas, pero a veces es muy difícil que los demás lo comprendan y lo entiendan. Entonces por eso escuchaba atentamente y decía qué realidad, ¿no? Y qué difícil a veces transmitirlo al otro y entender que el recurso es escaso y que depende sobre todo de esto de lo que es la recaudación. Totalmente. Era eso un poco. Sí, aceptando las palabras que comentabas, no tenemos que esperar al año que viene, digamos. Los problemas que surgen de estas cuestiones tienen que ver no solamente con la limitación quizá de los recursos, sino bueno, en épocas tan complicadas como las que estamos viviendo, de una variación de precios, digamos, en la economía, hace que justamente los procesos se vean perjudicados por estas situaciones, ¿no? Con proveedores que se presentan en una licitación y bueno, y es entendible que después al variar los precios se retiren, no puedan cumplir con lo que originalmente pensaban que iban a poder hacerlo. Entonces, bueno, el entendimiento, un poco la coyuntura hace que, bueno, dentro del marco de la legalidad, que también exige el cumplimiento de las normas y de las obligaciones tanto de la parte del Estado como de la parte de los proveedores, podamos llegar a que la cuestión se pueda resolver, ¿no? Sí. Días pasados teníamos una licitación, bueno, de compra de computadoras, de equipo, bueno, el proveedor tuvo una situación ahí que es entendible porque le cambian las variables, la economía cuando empieza a transitar por estas cuestiones que tienen que ver con la falta de insumos, con los precios, con sobre todo lo que es tecnología, que nos sucede como en este caso. Bueno, tratamos de resolverlo de la mejor forma posible, porque también es cierto que esto nos afecta a todos, y creo que más allá de las cuestiones que tienen que ver con la economía, el Estado también tiene que dar una respuesta en este caso, el Poder Judicial, porque justamente son los proveedores que después también van a seguir trabajando con nosotros, ¿no? Y más en un lugar chico como este,
Así que nosotros tratamos siempre desde el entendimiento de poder dar cumplimiento a la necesidad que tiene el Poder Judicial, pero a su vez en la comprensión de esta situación, ¿no?, que tiene que ver con la economía. Ahí desde lo jurídico, tres cosas como puntuales, ¿no? Tenemos el desarrollo de la ejecución presupuestaria de este año, que nos achica, o sea, lo mismo que habíamos pensado, nos achica. Por eso este año, inclusive, cuando hablábamos de planificación presupuestaria, recomendábamos en la primera reunión, cuando hagan la planificación, especifiquen qué bienes son más urgentes que otros, qué necesidades son más importantes que otras, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a no elegir, porque por ahí puede fallar la motivación, pero sí explicar claramente, esto es más urgente que esto. No es que queremos cambiar las sillas porque son feas, sino que se rompieron, con lo cual ahí hay una urgencia que no habría otra cosa. Nos genera un desfasaje de ejecución, porque nos pasa esto con los expedientes, que nos obliga a motivar. Porque digo, yo puedo no aplicarle una sanción a un expediente de computadora porque no cumplió, pero tengo que explicar por qué, cuál fue el contexto. Nos obliga a acelerar los procedimientos para comprar más rápido, para que no se den esas brechas. Nos obliga, como nos pasó con la partida 1, porque digo, no le va a ser ajeno a ninguno de ustedes que no están saliendo ascensos, que salen pocas designaciones. ¿Por qué? Porque bueno, se está privilegiando todo, la pauta, y lo digo con esta claridad porque está así en el presupuesto, fue un 35% prevista, y la verdad que ya dimos el 35%. El primer semestre se llevó a 35% que estaba previsto para todo el año. Y entonces uno dice, che, ¿por usted no se le ocurrió que la inflación iba a ser más de un 35%? Y ahí también está nuestra responsabilidad institucional como órgano público de no poner índices altos que generen ya inflación, porque genera esa sensación en el resto de que... Entonces, digo, nos va a pasar lo mismo este año, cuando tengamos que poner la pauta para el año que viene. ¿Qué ponemos en el presupuesto? Ponemos 70 y motivamos un descreimiento generalizado en el sostenimiento de la economía, o bueno, ponemos una pauta razonable al 35 y claro, nos vamos a quedar atados igual que este año, que tenemos una partida presupuestaria súper limitada en la 1, justamente por esto, porque se está comiendo la inflación los salarios y se prioriza dar aumentos salariales que recomponer en ascensos, en designaciones y ingresos. Sí, creo que conceptualmente lo que está diciendo es, digo, el presupuesto lo que trata es de dar un horizonte, dar previsibilidad en el futuro. Y realmente tiene dos componentes el presupuesto, uno físico y otro monetario. Si nosotros tenemos claro cuál es el físico y necesitábamos 10 sillas, tal vez no la compremos con este presupuesto, puede ser con este o con el otro. Pero tenemos claro cuál es la necesidad, ¿sí? Después, la evolución, no tenemos la bola mágica, ¿no? La evolución de aquellos indicadores económicos será la que dé el tiempo. Pero va a estar claro en un presupuesto que se va a ir trasladando hacia el otro para cumplir esa necesidad. Esa necesidad tal vez se cumpla en una etapa, en 2 etapas, en 3, ¿no? Eso es lo importante, que cuál saber, más que el aspecto monetario, más saber cuál es la necesidad para poder priorizarla año a año, ¿no? Presupuestos bianuales, trianuales, plurianuales. Y ahí nos pasó también, Fabi, se acordarán, en el presupuesto por ejemplo, Claudia, y creo que en el anterior también, pusimos una cláusula, luego de hacer la estimación de gastos, que el presupuesto podrá ser actualizado en función de la variación económica, es decir, una cosa que no habíamos hecho nunca, que fue una cláusula de ajuste en nuestra propia elevación del presupuesto. Porque la verdad que vamos a elevar un presupuesto ahora en agosto, pero no sabemos qué va a pasar a lo largo del año, y mucho menos el año que viene. Eso nos obligó a medio utilizar una cláusula de medio ajuste o de variabilidad para poder hacer una propuesta de ampliación presupuestaria a fin de año si es que fuera necesario, sabiendo que el presupuesto por ahí se trata a fin de año. Y se trata de la legislatura, ¿no? Sí, bueno, justamente esto, ¿no? Que lo que decían antes también, ¿no? Que el presupuesto se tiene que encorsetar en ciertos parámetros de la 495 y también de parámetros que da la parte ejecutiva, ¿no? Con respecto al personal porcentual que se puede establecer en la partida 1 de personal. Yo creo que esa problemática de la partida 1 la van a tener todos los organismos, todas las entidades, porque este año arrasó con, creo que con todas las proyecciones de todo. Pero bueno, justamente a eso venía mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se está atravesando esta problemática que es general, lamentablemente? Así que bueno, gracias por
por la respuesta brindada. No, por favor, a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Alguno más? No, estamos. Bueno, gracias a todos. Todas. Gracias, que sigan bien. Gracias, nos estamos viendo, muchas gracias por sus minutos.